Ay, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a grabar porque, bueno, entonces dijo asimismo, Dios haya un firmamento o una grande extensión en el medio de las aguas que separe aguas de otras. E hizo Dios el firmamento. Entonces ahí crea el cielo, ¿cierto? Y lo que es la capa terrestre. Entonces, pues a él le llamó cielo y pues ahí se cumplió el segundo día. Diferencia al cielo como tal de la tierra. Dijo también Dios, reúnasen en un lugar las aguas que están debajo del cielo y aparezca lo árido y lo seco, pues diferencia, digamos, lo que les comento. Eso lo hizo en el segundo día, ¿cierto? Y bueno, dijo al tercer día, produzca la tierra hierba verde que dé simiente a las plantas fructíferas que den fruto conforme a su especie y contenga en sí mismas un cimiento sobre la tierra. Bueno, entonces ahí al tercer día lo que crea son las plantas, ¿listo? O sea, todo lo que tiene que ver con la naturaleza enfocada en la flora, ¿listo? Con lo que produjo tierra, hierba verde y da simiente según su especie, y los árboles que dan fruto, de los cuales cada uno tiene su propia semilla según la especie suya, y vio Dios que la cosa era buena y que la tarde la mañana el día tercero. Después dijo, haya lumbreras o cuerpos luminosos en el firmamento del cielo que distingan el día y la noche, y señalen en los tiempos, horas, estaciones, los días y los años. O sea, primero crea las plantas y después crea el sol. Caramba, ¿cómo habrán visto esas plantas sin la luz del sol? Bueno, entonces, acá dice que, bueno, que hace pues el sol, que hace todas las estrellas que diferencian la noche del día. Entonces la estrella que diferencia pues la noche del día es el sol y la luna, ¿cierto? Sabemos que pues sin presencia de sol no podrían existir plantas, pero pues él diferencia la noche, o sea, aparece el sol y la luna en el cuarto día y las plantas se crean en el tercero, ¿listo? Entonces, hizo Dios pues dos grandes lumbreras, mayor del día, ¿verdad? Bueno, entonces hizo pues esas estrellas, las colocó en el firmamento del cielo para que resplandecieran sobre la tierra y presiden el día y la noche y separa la luz de las tinieblas. Y vio Dios que la cosa era buena, con lo que la tarde en la mañana resultó el día cuarto. El día cuarto, ¿cierto? Hizo todo lo que tiene que ver con los animales que viven en el agua y los animales que viven en el cielo, ¿cierto? Y pues ahí generó todo lo que tenía que ver, digamos, con esos organismos. Luego, ¿cierto? Díjoles que crecieran, multiplicalos y henchid las aguas del mar y multiplicasen las aves sobre la tierra. Entonces, en el quinto día, ¿cierto? Nos va a hacer lo que es todos los animales que hacen del cielo y todos los animales que hacen del agua. Chicos, esto pues tienen que más o menos memorizárselo porque pues, o sea, más adelante yo les hago un quiz y les pregunto exactamente qué pasa en cada uno de los días del creacionismo. No por nada, pues traje la Biblia, ¿no? Y les estoy como leyendo más o menos y explicando qué pasó en cada día. ¿Listo? Entonces, ahí después hizo todos los animales domésticos, hizo los reptiles, todo lo que ya viviera dentro de la tierra, ¿cierto? Y pues después hizo todo lo que tenía que ver con lo que vivía en la tierra. Y hizo el hombre en ese quinto día para que dominara a los peces del mar, a las aves del cielo, a las bestias de toda la tierra y a todo reptil que se mueva sobre la tierra. Crió pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le crió. Crió los varón y hembra. Y echóles Dios su bendición y dijo, creced y multiplicaos. Y henchid la tierra y enseñoreaos de ella y dominad a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se muevan sobre la tierra. Y añadió Dios, ve que os he dado todas las hierbas las cuales producen simientes sobre la tierra y todos los árboles los cuales tienen en sí mismos simientes de su especie, para que os sirváis de alimento a vosotros y a todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos cuantos animales vivientes se mueven sobre la tierra, a fin que tengan que comer, y así se hizo. Vio Dios todas las cosas que había hecho y era en gran manera buenas, con lo que era tarde de la mañana. Entonces, en el sexto día como tal, ¿cierto? En el quinto crea todo lo que son los animales terrestres, ¿sí? Perdón, en el quinto viene a crear todos los que son, sí, los animales terrestres, ¿sí? Y en el sexto termina haciendo el hombre y la mujer y pues los diferencia entre macho y hembra, ¿sí? Y pues especifica de que pues va a ser la especie que va a dominar a todo el resto de animales, ¿cierto? Entonces les dicen como, bueno, vayan y reproduzcasen, ¿sí? Y pues poblen toda la tierra, básicamente pues es lo que dice ahí, como en esas palabras. Ahí termina el día sexto.
Y pues el día séptimo, ¿cierto? Pues como había hecho su creación tan perfecta, pues es el día que se descansa. Por eso pues todos los domingos se suele descansar, pero pues se solía en la época de antes descansar para ir pero a la iglesia, ¿cierto? Pues en la época de la actualidad ya lo descansamos de pronto pues por la producción que tenemos, pero pues antes ese día se respetaba para ir a la iglesia. Creo que en las religiones cristianas y evangélicas, si no estoy mal, en esas religiones se descansa es el sexto día, más no el séptimo, o sea, ellos descansan es el sábado, según la religión, y ese día pues es de oración y demás. Bueno, chicos, entonces ya teniendo, ¿sí? Otra vez como el recorderis de lo que sucede realmente en el creacionismo, ¿sí? Entonces ustedes se pueden dar cuenta de que en la Biblia nos cuentan esta historia y nos la cuentan como en 7 espacios, en 7 momentos, pero en ninguno de los momentos nos dicen que de pronto los animales pueden tender a un cambio, ¿cierto? Pueden tender a una evolución, sino que nos hablan de que todos los animales son totalmente iguales, ¿cierto? Que así como los creó Dios a su imagen y semejanza, hasta el día de hoy ellos no han cambiado y siguen manteniendo, digamos, la estructura con la que fueron creados, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que eso es verdad? De que todas las especies no han cambiado, de que todos seguimos siendo iguales desde nuestro proceso de creación hasta el momento actual que tenemos? ¿O creen que sí hay especies que hayan evolucionado? ¿O la especie humana ha evolucionado? Sí, pues hay especies que han evolucionado porque según la ciencia nosotros éramos simios y con el tiempo fuimos evolucionando y cambiamos así hasta ser humanos. ¿Cierto? Que pues se habla de un proceso de evolución. Entonces, el que nos habla específicamente de lo que nos está comentando Kevin, ¿cierto? Es nuestro mentor, ¿sí? De esta teoría que se llama Charles Darwin, pero también Alfredo Russel Wallace, se llama el otro, ¿sí? Ellos dos trabajaron, ¿sí? Y pues todo esto inicia, chicos, cuando digamos Darwin en uno de sus viajes, Darwin tenía mucho dinero, Wallace no. Wallace más bien le gustaba la ciencia y el estudio, pero pues él estaba más que todo internado como en un formatorio, o sea, las que forman los curas, ¿sí? Que forman para hacer, ¿cómo se llama eso? Un monasterio, ¿sí? Que forman los curas. Seminario, Eso, un seminario. seminario, ¿cierto? Entonces él estaba en un seminario y pues allá, digamos, al estar en el seminario y al querer ser cura, pues a él le pagaban la educación que él quisiera, ¿cierto? Aparte pues de estudiar teología, pues ellos pueden escoger cualquier otra carrera que ellos quieran, ¿sí? Y pues realmente en la iglesia y esto se los paga. ¿Sí? Entonces, en la actualidad se sigue manteniendo, ¿sí? De hecho, hay muchos muchachos que están en los pueblos y que de pronto se quieren desplazar a la ciudad a trabajar y ellos van y se presentan pues al seminario, ¿sí? Y los traen, ¿sí? Y acá les pagan la universidad. Entonces ellos obligatoriamente tienen que estudiar teología, ¿sí? Que es lo que tiene que ver, digamos, relacionado con toda, de cómo interpretar la Biblia, de cómo saber leer la Biblia, de las lenguas muertas que maneja la Biblia, ¿cierto? Como el latín y el griego. ¿Mm? Sí, más o menos saben un poquito de eso, ¿cierto? Eso o les cuento un poquito más. ¿O saben? Bueno, hola, No, Icus. yo no sé nada de eso. Ustedes sí. Hola, no, ni sí ni no, no, parece que yo estuviera acá sola hablando como una loquilla. Bueno, entonces, aquí ellos siempre tienen que estudiar teología y ellos pueden hacer otra carrera, ¿cierto? Y se las paga. Antes, en la época de antes, chicos, solo estudiaba la gente que pertenecía al clero y para pertenecer al clero usted tenía que pertenecer a la religión de manera obligatoria, ¿cierto? Porque en la época de antes los bancos eran las iglesias, ¿sí? O sea, el padre, el cura y la iglesia era el que le guardaba su dinero. ¿Sí? Y pues usted cuando necesitaba un préstamo y demás, era la iglesia el que le prestaba, ¿cierto? Después de que todas las sociedades se declaran en un estado laico, ¿saben qué es un estado laico? Que separa la religión del Estado. Que separa la religión del Estado, ¿cierto? De la sociedad. Digamos, hace poquito a nuestro hermoso presidente, ¿cierto? Muy inteligente también él, le pasó algo muy curioso, ¿sí? Que él dijo, ay, no, o sea, no, que todas las iglesias se pusieron en contra mío, que todas las iglesias se están quedando en bancarrota, pues voy a coger, ¿cierto? De los impuestos de las personas, ¿sí? Y les voy a dar a esas iglesias, ¿cierto? Como un subsidio. Y pues el Estado y el Congreso le dijo,
No es posible, porque nosotros ya nos declaramos como un Estado laico, nosotros separamos lo que es el gobierno de la religión y ni ellos ayudan para este lado, ni nosotros ayudamos para ese lado, ¿cierto? Porque la religión nunca nada, digamos, en aporte para el gobierno, ¿sí me entienden? Como tal, ellos las obras que hacen son a nombre de la Iglesia Católica, ¿cierto? Son a nombre de ellos y pues digamos, no sé, las fundaciones que tendrán y eso son ya, digamos, más tiradas para el lado de ellos, pero de hecho en los colegios más caros que existen, ¿cierto? Son los colegios católicos, en realidad, ¿sí? En esos colegios católicos pagan pensiones de 600, 700, ¿cierto? Y pues realmente, pues no sé, la iglesia con tanta plata que ha tenido, pues no debería de pronto como que seguir enriqueciendo al rico, ¿no? Sino que debería ayudarnos un poquito al pobre, según lo que decía Jesús. Debería la iglesia ser un poquito como pues cuenta la historia de que fue Jesús, ¿sí? Pero bueno, eso ya son incongruencias sociales que existen. Entonces, chicos, como en esa época solo se podía estudiar si usted pertenecía o si usted iba a ser cura, pues este señor estaba por allá en un monasterio. Como no tenía tanta plata, pues él empezó a hacer sus investigaciones a partir de eso, ¿sí? Pero resulta y pasa, ¿sí? Que Wallace trabajó más tirado como para Latinoamérica, por decirlo de esa manera, ¿sí? Y Darwin, ¿sí? Como más para el lado del trópico, ¿sí? Como más para el lado del trópico y del neotrópico. Entonces estuvo más como para el lado de Australia, como más para Latinoamérica. Pues fue primero, recorrió lo que tiene que ver con Australia y luego vino y recorrió parte de Latinoamérica. En cambio, Darwin se tiró más para el lado de Europa, ¿sí? Y más para el lado por allá de los Galápagos y de esas zonas de allá, ¿listo? Entonces, los dos hicieron el mismo trabajo, solo que los dos estuvieron en lugares diferentes, ¿cierto? Y lo que pasa es que como los dos sabían que estaban trabajando, ¿sí? Lo mismo, porque lo que pasa es que siempre hay como un congreso internacional de ciencia, ¿sí? Y ahí tú muestras los avances e independientemente de qué país vengas, que vas llevando, ¿sí? Y pues ellos se conocieron en esos congresos y empezaron a comunicarse mediante cartas, ¿sí? Entonces, Wallace le mandaba cartas a Darwin y le decía, oiga, mire, yo encontré esta especie, no sé qué, pero mira, hay una especie muy parecida a ella, entonces le mandaba sus dibujos, les mandaba sus ideas, le mandaba todo lo que, digamos, todo el conocimiento y o sea, como que se intercambiaban las cartas. Pero lo que pasa es que Darwin tuvo más plata, ¿cierto? Entonces, al tener más plata, pues tuvo la posibilidad de publicar el libro del origen de las especies. Y al hacerlo público, pues él fue el que se llevó todo el crédito de la teoría de la evolución. Pero pues hay que reconocer de que no fue un trabajo solo de él, sino que también fue un trabajo de Wallace, ¿sí? Simplemente que pues la condición de Wallace era diferente porque no tenía de pronto el sostenimiento económico que sí tenía Darwin. Y eso pues le dio la desventaja. Eso es importante saberlo porque pues es también reconocerlo a él como partícipe de esta teoría, ¿listo? Entonces, ¿les quedó claro lo que es el fijismo y lo que tiene que ver con la teoría creacionista? ¿Les quedó claro todo lo que se hizo en los 7 días? Sí, señora. Sí, señora, profe. Muy bien. Entonces, chicos, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos, ¿sí? Y los significados de esos conceptos. ¿Por qué? Porque pues con esos vamos a poder entender, ¿cierto? Van a ser como nuestras palabras claves para poder entender lo que les voy a explicar, ¿sí? Entonces, el concepto de especie, según Carl Linneo, ¿sí? Va a establecer que las especies, ¿sí? Bueno, esta persona, cuando da ese concepto de especie, ¿cierto? Es una persona que es religiosa, ¿cierto? Que cree en la teoría del creacionismo, ¿sí? Y va a clasificar, pues, a los organismos según las diferencias y las similitudes. Entonces dice, bueno, entonces acá todos los organismos no, ¿cierto? No se van a transformar, van a tener un límite de transformación y los organismos que pertenecen a la misma especie son los organismos que se parecen, ¿cierto? Que se parecen totalmente, en toda su plenitud. ¿Sí? Pero en la actualidad sabemos que hay organismos que se parecen, pero que hay, digamos, barreras o hay como, ¿cómo les dijera yo? Como una línea que las separa o como una barrera que les impide de pronto que se reproduzcan y a eso se le conoce en la actualidad como un aislamiento sexual. Entonces pueden ser organismos de especies similares, pero encuentran de que no se pueden reproducir. O sea, en el acto de que generen un embrión, ¿cierto? Porque ustedes van a decir, profe, ¿cómo así que especies de diferente
organismos de diferentes especies no se pueden reproducir si la gente que es solo zoofílica sostiene relaciones sexuales con animales, ¿cierto? En el caso de estos, gente que es violadora de perros, ¿cierto? Sostienen relaciones sexuales con perras, sobre todo son los hombres los que siempre tienen esos comportamientos un poco más como raros, ¿sí? Entonces, todos estos violadores de perras, sí, se pueden reproducir con las perras, ¿cierto? Pueden sostener un acto sexual. Pero ¿será que se va a dar al acto de engendrar una cría? No, No se va a No, dar el acto de engendrar una cría, ¿cierto? Porque somos especies totalmente diferentes y el proceso de desarrollo de ellos, ¿cierto? Embrionario al de nosotros es completamente distinto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de un aislamiento sexual, ¿sí? No significa de que no puedan tener un encuentro coitogenital, sino que no va a haber una finalidad, ¿sí? Reproductiva, ¿cierto? Sino pues ya simplemente la satisfacción del deseo. Y recordar, ¿sí? Que la única especie en el mundo y en la vida que se reproduce sin, o sea, sin la necesidad de generar crías es la especie humana, sino simplemente como de deporte, ¿cierto? Como recreacional. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizar, digamos, el acto sexual, ya sea de manera recreacional o ya sea de manera para, pues, seguir manteniendo nuestro linaje en la historia de la Tierra. Ningún animal, ningún otro animal en la vida puede hacer eso. Los únicos que podemos hacer eso somos nosotros. De resto, todos los animales se reproducen con el fin de engendrar. ¿Listo? Entonces, eso nos decía ahí Carl Linneo. Entonces, tenemos que, pues, la idea de parentesco se habla, digamos, como consanguinidad, ¿sí? Como relación sanguínea que tengamos, ¿no? Mi primo, mi abuela, mi tío, ¿cierto? Hablamos de ese tipo de parentescos. Entonces, él dice que sí, que las especies sí podían cambiar, pero entonces él dice, pues obvio, van a cambiar porque van a tener que envejecer, ¿cierto? Entonces ahí es un proceso de degeneración, ¿sí? Más no de cambio para adaptarme a un entorno, para adaptarme de pronto a una condición ambiental, ¿sí? A una condición del entorno, sino va a haber un cambio, ¿sí? Que me va a llevar, digamos, a que yo sea una persona vieja, ¿sí? Y eso pues va a cambiar la estructura física y obvio la capacidad de adaptarme a un espacio, porque pues entre más viejos seamos, valga la palabra que suena fea, o más, sí, más nos acerquemos a la vejez, ¿cierto? Menos posibilidad de recuperarse nuestras células y nuestro cuerpo va a tener. Entonces eso pues nos implica, digamos, que aparezcan las arrugas, de que la gravedad empieza a afectar todo, entonces todo se empieza a caer, ¿cierto? Y pues esos cambios, él lo dice, sí, obvio, pues se cambia la gente, pero la gente cambia porque se degenera, porque se envejece, ¿cierto? Algo que él llamó el transformismo, ¿sí? De que las especies y los animales y los organismos se transforman en el tiempo, ¿sí? Hablando de que este proceso evolutivo, chicos, no va a suceder solo en los animales, ¿no? Este proceso de evolución también sucede en las plantas, ¿no? También sucede en bacterias. Lo vemos, ¿cierto? De que sucede en la actualidad en los virus, en las bacterias. Lo estamos viviendo, de hecho, creo que, no sé si en este salón fue que yo dije que pues ahorita el coronavirus no tiene el mismo nombre, ¿cierto? Ahora se conoce como SARS-CoV-2, algo así, SARS-CoV-2, algo así que se conoce, ¿sí? Sacar una noticia como esa y decirle al mundo, oiga, no, ya no le llamen COVID-19, sino llámele SARS-CoV-2, ¿cierto? Pues va a revolucionar las mentes de todo el mundo porque la gente va a decir, no, ¿cómo así? Y ahora ese, ¿qué implica? No sé qué. Entonces pueden salir un montón de gente inescrupulosa y mala, ¿cierto? Diciendo que no, que ese es un nuevo virus que ahora va a traer SIDA, que va a traer dengue, que va a traer, mejor dicho, de todo, así como en una época que recién salió ese virus dijeron que no, que eso tenía SIDA, entonces que ahorita todo el mundo que le diera COVID le iba a dar SIDA y hasta el momento no hizo el primer personaje que le haya pasado eso, ¿cierto? Pero el audio estuvo y mucha gente lo creyó. Ahora ustedes imagínense, sí, que los científicos salgan diciendo, es que el virus ha mutado más de aproximadamente 3.000 veces y le hemos tenido que cambiar el nombre, ¿sí? Paso a paso para poder ya decir, oiga, ¿con qué virus estamos tratando? Porque es que fíjense nomás que cuando el virus sale, chicos, es un virus que no atacaba a niños. En la actualidad tenemos el virus que ataca a niños, ¿sí? O sea, ya pudo
mutar la proteína que no le permitía atacar a los niños y ya pudo hacerse más fuerte que esa proteína para atacar a los niños, ¿cierto? Para atacar ya en general. O sea que hubo un proceso evolutivo, ¿cierto? No fue un proceso evolutivo de pronto de muchos años, ¿cierto? Como sí sucede en nosotros, porque los cambios evolutivos en nosotros y de pronto en las plantas suceden de manera gradual y se demoran muchísimo en el tiempo. En cambio, en los virus y en las bacterias no. ¿Por qué? Porque son organismos menos complejos, ¿sí? Ellos pueden mutar 1000 veces por minuto. Imagínense en eso, o sea, una mutación de 1000 veces por minuto, eso es un proceso evolutivo y de cambio muy brusco y muy grande. Cuando estemos viendo un poquito de mutaciones, ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? De que no todas las mutaciones son malas, ¿sí? Todas las mutaciones siempre se asocian a algo como de que puede fallar o que algo está mal en el organismo, pero no todas las mutaciones llevan, digamos, a fallas de los organismos como tal, sino que hay mutaciones, ¿sí? Que benefician a los organismos. En este caso, pues, la mutación ha beneficiado al virus porque le ha permitido, ¿cierto?, superar aquellas proteínas que lo degradaban y que de pronto no lo dejaban reaccionar, ¿sí? Y en la actualidad, pues, lo logró, ya la superó y pues está pudiendo como pues contraatacar a más población, ¿cierto? Y seguir existiendo, porque pues no crean que, digamos, la competencia de todo este virus es seguir permaneciendo, no, no es matar a todo el mundo, no, es seguir estando en el linaje de la historia de la Tierra como tal. Pero entonces hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que un virus, cuando está dentro de un cuerpo humano, está vivo, ¿cierto? Pero si el virus está fuera del cuerpo humano y está por ahí, digamos, en el aire, en el viento, ¿cierto? Se le conoce con el nombre de virión, ¿listo? Porque en ese estado no se considera que esté vivo, para que lo tengan ahí un poquito en cuenta. Bueno, entonces, la idea de tiempo geológico, entonces básicamente pues vienen siendo como todos esos cambios graduales o todos esos fenómenos geológicos, chicos, que pues se han dado, ¿sí? A través de la historia y a través de la Tierra. Esta teoría del uniformismo realmente pues es la que va a establecer pues que todos esos cambios que se han dado en la Tierra pues han sido de manera lenta, que han sido de manera constante según digamos las especies, según los organismos que esté afectando y que básicamente, ¿cierto? Se requiere mucho tiempo para poder evidenciar un cambio muy notorio de pronto en un organismo tan complejo como el humano, ¿sí? Como el humano o en organismos de pronto como los simios, como los leones, ¿cierto? Para evidenciar cambios evolutivos en ellos, pues realmente tendríamos que esperar mucho tiempo. Aparte hay que entender lo siguiente, chicos, ¿sí? Un cambio evolutivo no va a suceder en toda la población, ¿cierto? Sino va a suceder en los organismos que se adapten mejor a esas condiciones, a esos cambios. Por eso es que la teoría de la evolución nos habla como del más fuerte sobrevive, ¿cierto? Pero no es el más fuerte. Hay que, digamos, cambiar ese concepto. Es el más adaptado, ¿cierto? Es el que va a sobrevivir. Chicos, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, señora. Así es que se me está trabando un poquito la cámara, es que de verdad últimamente he tenido el internet fatal. Entonces, chicos, hablamos de que, uy, se me fue la paloma, ¿qué era lo que les estaba hablando? Ah, ¡oh! Se me olvidó, ¿qué les estaba hablando? ¿Alguien que me recuerde? ¿Nadie? Carajo. De la teoría de la evolución, que no es el más fuerte el que sobrevive. Ah, sí, sino el más adaptado, ¿cierto? Uy, gracias. Es que se me están olvidando muchísimo las cosas últimamente. Tengo muchas cosas en la cabeza. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí, chicos? No es el más fuerte, sino siempre va a ser el que mejor se adapte al entorno, ¿cierto? El que más adaptado esté. Entonces, resulta y pasa que ese cambio va a iniciar de pronto en alguna persona o, no sé, en algún organismo que se haya podido adaptar, ¿cierto? Y ese organismo, ¿sí? Al estimular ese gen que le permitió adaptarse y al empezar a codificar esa proteína, va a pasar esa información genética a sus hijos, ¿cierto? Y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Y así mediante eso se va heredando de pronto esa capacidad de adaptación o esa capacidad de cambio o ese proceso evolutivo, ¿listo? Pero hay que tener en cuenta, chicos, de que eso no va a suceder en toda la población en general, ¿cierto? De organismos que estén, sino va a suceder en específico de pronto algunos organismos o un grupo de organismos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. La idea del origen común de Lamarck, ¿sí? Lamarck
también es muy importante en la teoría de la evolución porque decían que Lamarck estaba muy equivocadísimo en la vida, ¿sí? Decían, uy, no, ese Lamarck está súper equivocado, ¿cómo así que el órgano hace al uso? ¿Sí? Eso ya ahorita se los voy a explicar, ¿sí? ¿Cómo así que si yo dejo de utilizar un órgano lo pierdo? ¿Sí? ¿Cómo así que si yo estimulo el uso de otro órgano, pues puedo mejorarlo? Y entonces todo el mundo decía, no, eso no puede ser, o sea, yo no voy a, por ejemplo, o sea, necesito coger algo y yo estiro mi mano, hasta que logre coger algo, entonces ya voy a quedar con la capacidad de poder estirar mi mano todo el tiempo, ¿cierto? Entonces todos decían, no, o sea, eso no tiene razón, aunque en la teoría de Lamarck se creyó en alguna época, ¿cierto? Y en la actualidad, sí, les voy a pasar como un datito curioso cuando les esté hablando de eso, y es que en la actualidad Lamarck parece tener razón, ¿sí? Hay algunas características físicas o algunas características de adaptación con las que contamos nosotros los seres vivos, ¿sí? Y que si son esas características estimuladas por el medio ambiente, podemos, ¿cierto? Que si las tenemos en nuestra genética, podemos empezar a expresarlas para podernos adaptar a ese ambiente. O sea, si es una cosa como de uso y de estimulación también de esos caracteres evolutivos que nosotros podemos llegar a tener, ¿listo? Entonces, básicamente, pues él habla de la herencia de los caracteres adquiridos con su teoría que se llama el lamarquismo. La teoría básicamente lo que propone es que el uso hacia el órgano, ya más adelante les voy a explicar eso, pero pues eso es como lo más central que tienen que saber y es que el uso va a ser al órgano en la teoría lamarquiana, ¿listo? Entonces, la idea de la competencia por los recursos, esto ya viene dado, digamos, de genética de poblaciones, se llama más que todo, digamos, lo que tiene que ver la competencia de los recursos, ya es dada por un señor que se llama Thomas Malthus. Él básicamente va a estudiar las poblaciones, ¿cierto? Por eso hablamos de genéticas de poblaciones, porque ya no va a estudiar simplemente un organismo específico, ¿cierto? Sino ya va a ver en conjunto cómo puede evolucionar una determinada especie, ¿cierto? Como una población de diferentes de una misma especie de organismos. ¿Listo? Entonces, básicamente va a decir que las poblaciones van a tener a crecer en progresión geométrica, mientras que los recursos lo hacen en proporción aritmética, ¿cierto? Entonces, aquí se establece una competencia y al establecer esa competencia, solo el más apto o el más adaptado va a sobrevivir. ¿Qué significa eso, chicos? Que nosotros crecemos de manera exponencial y los animales, y los recursos naturales crecen de manera fraccionada, por decirlo así. Entonces, presten atención, o sea, como para que le cambien el concepto ahí tan cálculo y trigonometría que tienen ahí. Entonces, presten atención. Cuando yo hablo de manera exponencial, pues es multiplicado, ¿cierto? Entonces, si yo digo 3 por 3, ¿cuánto es? 9. 9. ¿Cierto? Y si yo les digo 3 más 3, ¿cuánto es? 6. 6. ¿Cierto? Mientras que crecen 6 plantas o nacen 6 plantas en la tierra o nace el 6% de esos recursos naturales, ¿sí? De animales, de organismos, ¿sí? Más que todo de animales, de toda la especie de animales, incluyéndonos a nosotros, nacemos 9. ¿Cierto? Estamos naciendo 3 por encima de la cantidad de recursos que disponemos para sostener algo que se llama la carga poblacional, que es algo que veíamos el periodo pasado, ¿cierto? En ecología. Esto es lo que nos dice él, ¿cierto? Pues al crecer de esa manera, al crecer de manera exponencial, nos arriesgamos y de hecho lo estamos viviendo y nos sometemos de pronto a que la producción de los recursos naturales que tenemos naturalmente no acapare, ¿cierto? Y no pueda sostener la soberanía alimentaria de toda una nación o de todo un país o de todo el mundo, que es lo que vivimos en la actualidad. Porque pues puede hacer que a nosotros de pronto, gracias a Dios, sí, y a la vida y a todo lo que tiene que ver con las casualidades del destino y qué más, ¿cierto? Podemos recibir un plato de comida en nuestra casa, ¿cierto? De hecho, ni uno, recibimos 3, nuestro desayuno, almuerzo y comida, y pues si nos da hambre, hay veces vamos y comemos algo de pronto, ¿sí? Y espero que así sea para todos, ¿sí? Porque pues puede ser que no estén viviendo toda la situación igual toda la gente, ¿cierto? Pero pues hay personas que no viven esa situación, ¿cierto? Hay personas que viven de verdad la guerra del hambre en este momento de la actualidad y que de pronto en todo el día simplemente se van a comer un pancito y una guapanela, ¿sí? Y pues estamos viendo, ¿cierto? De que esta teoría que nos habla Thomas Malthus, ¿sí? Es muy real.
porque ya no estamos disponiendo totalmente de los recursos naturales para poder alimentar los organismos que con los que ya contamos, ¿cierto? Con los que ya tenemos. Lo que va a implicar para esos organismos, o sea, lo que implica para esa gente, ¿cierto? Que aguanta hambre, para esos niños que aguantan hambre, ¿qué es? Pues la muerte, ¿cierto? Porque no hay otra opción, ¿cierto? Porque pues, o sea, obvio ya no hay otra opción y entonces se diría, ¿cierto? Que ellos no se adaptaron, ¿sí? A un orden social. Hay una teoría que se enseña en ciencias sociales y una teoría que se enseña también en la gente que estudia política que se llama el darwinismo social, ¿cierto? Porque lo que pasa es que acá se asume el darwinismo social, o sea, hay un concepto errado de la teoría de la evolución y es que se habla que el más fuerte sobrevive y es que no, ¿sí? O sea, nunca piensen que es el más fuerte, nunca va a ser el más fuerte, es el que mejor se adapte, ¿cierto? El que mejor se adapte a las condiciones que está ofreciendo el entorno y el que mejor pueda aprovechar esas condiciones del entorno, no el que sea más fuerte. Entonces acá la cuestión no es de fortaleza ni física ni mental, sino de un proceso de adaptación, ¿cierto? Yo creo que más de fuerza inteligente que de fuerza bruta, ¿cierto? Si lo miramos desde algún punto de vista. Y hablamos de los mecanismos de cambio, ¿cierto? Que nos habla Charles Darwin, ¿cierto? Con Alfred Wallace, que les decía, y pues él básicamente ya nos viene a explicar cómo, pues, qué son esos mecanismos y cuáles son esas condiciones que ha llevado que en la actualidad todos los organismos sufran esos cambios que podemos, pues, observar como tal. ¿Listo? Entonces, aquí vienen las teorías evolucionistas, ¿cierto? Bueno, viene siendo como todas esas teorías que describen el cambio de conjuntos y los procesos que han tenido todos los seres vivos y que han llevado a que aparezcan nuevas formas de vida en la historia de la Tierra. A este proceso se le conoce como el proceso de especiación y eso tiene que ver un poquito con genética. Nosotros ya vimos un poquito de lo que tenía que ver con Mendel y ya hicimos algunos ejercicios de genética. Eso tiene que ver mucho con eso, porque resulta y pasa que primero se hace la teoría de la evolución y luego aparece Mendel con sus experimentos de herencia, ¿sí? Pero esos experimentos de herencia le abren un sustento importante, ¿sí? A la teoría evolucionista porque ya se puede empezar a argumentar desde un punto de vista genético y se dan cuenta de que tiene mucha concordancia y mucha relación. Entonces es cuando dicen, no, la teoría de la evolución no es algo que podamos prohibir, porque es algo que es muy coherente, tiene mucha congruencia. ¿Cuántos años ustedes creen que lleva la teoría de la evolución, chicos?